Muy buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que bien. Bienvenidos sean a su programa, a su espacio que lleva por nombre Conociendo tu Fe Católica. Como algunos ya lo saben, para otros que por primera vez sintonizan este programa, este canal, sepan pues, me presento ante ustedes. Mi nombre es Valentín Cárdenas Álvarez. Soy un laico comprometido con la iglesia y tenemos la tarea, el envío de venir a dar a conocer el mensaje único de salvación que es el Evangelio, a introducirnos en la palabra de Dios y así podamos interactuar, conocer y formarnos cada día más en la fe. Y pues es para mí un honor poder compartir contigo, con ustedes, las razones de nuestra fe. Las razones de nuestra esperanza, las razones de nuestra fe católica. Porque un cristiano tiene 4 deberes para con la fe. La fe se conoce. Hay que conocerla, número 1. Número 2, la fe se vive. Después que la conoces, se vive. Luego se celebra. Por tercero. Y 4, se defiende. Cuando haya necesidad, se defiende. Se da razón de lo que nosotros creemos. Eso es el destino, eso es el cometido, ese es el objetivo general de este programa. Pues está diseñado para que usted y yo podamos interactuar de manera semanal. Hoy tenemos esta cita para introducirnos a este gran océano de inspiración que es la Sagrada Escritura. Esto que ciertamente lo escribieron los seres humanos, pero inspirados por ese Espíritu único que es Dios, por el Espíritu de Dios. Por eso decimos que la Escritura tiene en primer lugar como autor a Dios y en segundo lugar el agiógrafo o el escritor inspirado. Bien, pues sabemos que muchos evangélicos, muy pocos testigos de Jehová, a menos que lo hagan sin permiso, porque a ellos no les dan permiso de indagar literatura ni ver nada que no sea de ellos, pero seguramente también nos escuchan y nos ven. Algunos, si habrá por ahí pentecostales, mormones, hermanos separados todos que nos escuchan también, que no son católicos, pero que tienen a bien escuchar este programa, porque tenemos un campo en común, ustedes y nosotros. ¿Cuál? La Sagrada Escritura. Ustedes estudian la Biblia, nosotros estudiamos la Biblia. Y aquí buscamos la verdad, y la verdad, si está cimentada en la Sagrada Escritura, pues yo quiero conocerla y quiero estar en esa verdad. Si la verdad la tienen ustedes, nos vamos con ustedes. Pero si la doctrina que predica la iglesia está fundamentada en la Biblia, pues no podemos resistirnos a la palabra de Dios. Por eso, hoy veremos un tema más, un tema muy importante. Es la jerarquía de la iglesia católica. La jerarquía, el pastoreo de la iglesia, el orden que Dios quiso darle. Porque si somos todos iguales, hay encargos distintos, no porque unos sean más u otros sean menos, sino porque en la iglesia, en esta gran institución que fundó Cristo, deberá haber un orden, porque Dios es orden. Está el Padre, está el Hijo y está la unión de los dos, ese amor personalizado que es el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. Son esas 3 personas distintas que a cada uno se le atribuyen ciertas y cuales cosas. El Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Santificador, el que guía a la iglesia. Así que en la gran familia de la Trinidad, porque el misterio más profundo de Dios es que es familia y que hay un orden. Y cuando Cristo instituye la iglesia, también le da un orden. En primer lugar, y en su vida pública de Jesús,
las primeras palabras que Cristo menciona en la vida de predicación para lo que fue enviado. Él sabemos que trae la salvación a base de dichos y hechos, hechos y dichos. Lo que Dios hace, lo dijo, lo que dijo, lo hace. Por eso en las primeras palabras las podemos encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Decía, en este caso, Jesús: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Crean en el Evangelio. Crean en esta palabra que ha quedado por escrito. Ese es el querer de Cristo, el querer de Dios. Son las primeras palabras. Dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Dos palabritas tan sencillas, pero que contienen una profundidad inmensurable. Así que esa invitación de Cristo, crean, y para creer primero hay que, dice, abandonar. En este caso, Marcos 1:15, dice, renuncien a su mal camino. Y después, entonces, puedo quitarme ese obstáculo para creer, porque dice luego, crean. Muy bien, ¿en qué hay que creer? Porque si Cristo habla, hay que creerle. Él lo advirtió, créanlo, porque así serán verdaderos discípulos míos, si creen en mi palabra. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. San Juan, capítulo 8, versículo 31. Allí podemos encontrar esas palabras de Jesús y no podemos echarlas a la basura. Tenemos que creerlas. Por lo tanto, vamos pues a esa palabra a la que el Maestro nos ordenó creer. Y el que no cree, pues primero tendrá que hacer la primer tarea antes de creer, según Marcos 1:15. Renuncien a su mal camino, arrepiéntanse. Ese que no se arrepiente, ese que no renuncia al mal camino, ese que no inicia este camino angosto de la conversión, no puede creer luego, porque hay que dar primero el paso número 1, arrepentimiento. Y después el Espíritu Santo ya no tendrá obstáculo ante esa persona. Por lo tanto, la luz entrará directa a la mente y al corazón para empezar a transformar a aquel individuo. Por eso dice, renuncien, luego crean. Así que, después de lo que se va a predicar hoy, con fundamento bíblico 100%, si alguien dice, pues yo no lo creo, pues es una señal muy clara de que no ha dado el primer paso, arrepentirse para comenzar el camino de la conversión. Entonces, tenemos que autoanalizarnos. Si no creo en lo que hoy se ve, porque es palabra de Dios, entonces no he dado el primer paso de la conversión. Porque el Espíritu Santo actúa, no es que actúen algunos y en otros no, sino que nosotros cerramos la puerta. Como lo dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Mira que estoy a la puerta. Dice ese Dios que es Espíritu también. Y llamo, si me abres, entraré. El Dios Todopoderoso no tumba la puerta, sino que es respetuoso de la libre decisión de cada uno. El gran tesoro del ser humano que le fue regalado, que le fue dado por Dios, es la libre decisión, el libre albedrío, la voluntad libre. Así que Jesucristo comenzó su ministerio público diciendo estas dos palabras, arrepiéntete y cree. Pero luego no quiso edificar el reino de Él, el reino de Dios, aquí en la tierra, porque el reino en el cielo es continuación del de la tierra. Es el mismo. Por eso, esta dimensión material, terrenal del ser humano es tan importante, porque aquí es donde se juega la vida eterna. No puedo decir que yo no me esfuerzo, como lo dice San Mateo, capítulo 11, versículo 12, dice,
Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de él. Así que si yo no gano, si no me esfuerzo, no persigo, no dedico tiempo a Dios, a construir aquí en la tierra, en lo material, el reino de Dios, no puedo pretender esperar que el último día o cuando me muera, entonces podré hacer algo. No se puede. Dice en la palabra de Dios, insensato, hoy te pediré cuentas, hoy te pediré el alma, hoy te pediré la vida. Ese que pensaba, dice, comamos y bebamos, que después moriremos. Haré los graneros más grandes para almacenar más y me dedicaré a mis anchas. Dice, insensato, hoy se te pedirá la vida. Entonces, Cristo, ese proyecto de salvación, ese reino que se empieza a construir aquí, lo empezó con 12 discípulos. Vamos a ver cómo dice en San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Dice, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Por eso es que nos dice, ustedes son sal de la tierra. O sea, con poca se le da sabor. Con unos cuantos granos de sal se le da sabor a una olla de comida. Así que en el mundo, ustedes son sal. Poquitos, 12, nada más. Eso no, las matemáticas no dan. Son 12 apóstoles. Dice, vayan por todo el mundo. Entonces, 12 para todo el mundo. Pero claro que Jesús sabía que no se estaba refiriendo solamente a los 12, sino a los que iban a sucederlos a ellos. O sea que hay una sucesión apostólica. Y que dentro de esos 12 que son piedras, que son bases, como lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que son bases. Dice, están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo Jesús. Entonces, los apóstoles son piedras, son bases. Sabemos que Cristo siempre es el supremo, siempre. No es que alguien le quite lugar. Hay piedras, hay apóstoles que son bases, dice Efesios 2:20. Pero Cristo es la piedra angular, la que sostiene, la que asegura toda la construcción. Pero esta piedra, así como Él dijo, yo soy el buen pastor, y luego después dice a Pedro, pastorea mis ovejas, no es que Cristo se arrepienta de ser lo que es, sino que delega la responsabilidad a seres humanos como tú y como yo, pero en este caso son ministros consagrados, no cualquier persona que quiera porque siente que le gusta, porque se le ocurrió ser ministro o ser elegido de Dios para la tarea ministerial. Todos somos elegidos, todos somos escogidos, todos somos hijos por el bautismo, pero hay especialmente cabezas, bases, dice en la Biblia. Pero dentro de todas esas bases que son los 12 apóstoles, escoge a una piedra principal, que no llega a ser la piedra angular, porque Cristo es la piedra angular, pero sí una piedra sobre la que Jesucristo instituiría la iglesia, esta institución que inteligentemente la construye para que cuando Él se fuera, cuando Él ya no estuviera aquí, entonces tener la seguridad de que la doctrina de Cristo quedara depositada en esa iglesia y que tuviera la garantía de que tal cual, sin manipulación y sin ninguna clase de corrupción, llegara
hasta hoy, hasta el siglo XXI, en el 2018, para que tú y yo la escucháramos tal cual como Cristo la predicó. Esa es la garantía que Jesús dejó al mundo, de que el Evangelio no se corrompería, porque dejó como depositaria a la iglesia, a esa iglesia que Él fundó con ese propósito. Muchos piensan que la iglesia no es importante, o se han ido porque se encuentran a alguien, como alguna vez lo fui yo, como lo es otro, que han dado mal testimonio de la iglesia por su mal comportamiento. Pero yo no soy la iglesia. La iglesia, la cabeza es Cristo. Y todos juntos entonces sí formamos el cuerpo. Como lo dice en Colosenses 1:24, que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y en Efesios capítulo 1, versículo 22 y versículo 23, dice que Cristo es la cabeza, que la iglesia es su cuerpo y que en ella Dios ha desplegado toda su plenitud. Así que esa iglesia que muchos han despreciado y que malamente por fijarse en el negrito en el arroz se han querido salir, esa iglesia Cristo la respalda. Y dice en Efesios 5:29, nadie aborrece su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Asimismo, Cristo hace con la iglesia. La alimenta y la cuida. No se arrepiente de haberla instituido. No se arrepiente de haberla promulgado ante el mundo, de haberla sacado a la luz. Decir, esta es mi joya, esta es mi iglesia, por la que Dios entregó a su propio Hijo. Dios se compró esa iglesia a precio de sangre. Eso lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 28 y 29. Dios tiene una iglesia que se la ha adquirido con su propia sangre. Cuando escuchamos en la Biblia, Efesios 5:29, que Cristo la alimenta y la cuida. Cuando escuchamos en Efesios 5:23, que Cristo es salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Cuando escuchamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, que Dios tiene una iglesia y que la compró a precio de sangre. Cuando vimos en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que la iglesia es pilar y base de la verdad, y todavía así yo pretendo renunciar a ella, salirme de ella, criticarla, despreciarla, para irme a una secta, eso sí es grave, y eso habla de mí mucho. ¿Qué habla? Que desconozco las Sagradas Escrituras. Eso es lo que dice, porque Cristo quiso dejar un orden. Cristo quiso dejar una institución bien cimentada, no en alguien impecable, no. Sabía y sabe que nosotros los seres humanos somos imperfectos, débiles, que fallamos. Él lo sabe. Por eso en Romanos 8:26 dice, Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, somos débiles, pero el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda. Esa es la diferencia. Que yo tengo que pedir la ayuda del Espíritu Santo cuando por mi debilidad me llega la tentación de salirme de la iglesia. Cuando yo sé que la instituyó Cristo, porque lo podemos ver en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Escuchen, luego viene la promesa, sigue diciendo, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer.
Esa es la promesa. ¿Y saben qué? Se ha cumplido. Porque no hay ninguna institución en el mundo, ninguna, que haya durado, haya vivido, haya estado activa, que no nos haya destruido durante 2000 años. Ninguna institución. Pero ¿saben qué? Esta promesa, que ni los poderes del infierno la podrán vencer, se ha cumplido. Y es la iglesia, la única institución que ya tiene 2000 años de haberla fundado. En el año 2033, que ya faltan 15 años para eso, vamos a celebrar la institución de la iglesia. Vamos a celebrar dentro de 15 años que resonaron estas palabras allá en Jerusalén, que resonaron allá en Israel, allá en Tierra Santa. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y ahí va el poder que le da a un ser humano débil, pero con la seguridad, como lo dice en Romanos 8:26, que lo acabamos de leer. Somos débiles, pero Dios es fiel y cumple, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Por eso Cristo se la rifó y dijo: sobre ti yo te daré, le está hablando con Pedro, las llaves del reino de los cielos, ya no del reino de David, ya no del reino terrenal, sino del reino de los cielos. Eso significa autoridad, eso significa poder de Dios, por participación que le da a Pedro. Y le sigue diciendo: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Gran tarea le ha encomendado a ese Pedro, que más tardó en decir que él sí le va a ser fiel, pero Cristo le dijo: me vas a negar 3 veces. Pero esa negación le costó lágrimas a Pedro. Y él fue fiel a la palabra. No que dejaría de pecar, no, porque eso no se puede. Porque siempre seremos débiles. La gran señal de un cristiano fiel es que vuelva al camino cuando se sale. La gran señal y el gran signo de un verdadero cristiano es que cuando cae, se levanta. Por eso en Mateo 11:12 es: el reino de Dios es para los esforzados. La señal de un buen cristiano auténtico no es que no cometa pecado, sino que cuando lo cometa, se levante en el nombre de Dios. Ese es el signo fiel de un cristiano auténtico. Y contrario a eso es decir: yo soy bueno, aquí no hay pecado, los pecadores son los católicos, allá hay drogadictos, borrachos, fiesteros que bailan pegado, allá hay adúlteros, allá hay fornicadores, allá son doble cara, son hipócritas. No vayan para allá, acá vénganse a mi iglesia, que acá no hay pecado. ¿Y qué dice Primera de Juan 1:8? Mentiroso. Aquel que dice que no comete pecado es un mentiroso. Y hace mentiroso a aquel que murió por tu pecado. Porque al decir que yo no soy pecador, le estoy diciendo a Cristo: tu sacrificio es inútil y no me interesa. Porque Él lo hizo por mi pecado. ¿Cuál? El que digo yo que no tengo, ese que niego. Y Cristo lo dijo a los fariseos: su pecado permanece en ustedes porque dicen no tenerlo. Entonces Cristo dice: no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. No he venido por los justos,
sino por los pecadores. Por eso cuando yo escucho esas palabras del Evangelio, me regocijo y digo, Señor, gracias porque viniste por mí y viniste a salvar a tu iglesia, porque es iglesia pecadora. Pero no es otra cosa la iglesia que un hospital de pecadores. Aquí estamos los que, vuelvo a decir, Mateo 11:12 dice, los que nos esforzamos por construir el reino de Dios. No por los que nos la pasamos negando que no somos pecadores. No, al contrario. Decimos, estamos en la lucha, como dice San Pablo. Dice, me castigo mi cuerpo, dice San Pablo, y me esfuerzo por ganar la carrera. No vaya a ser que yo habiéndoles predicado, al final sea yo el descalificado. El mismo San Pablo lo dice. ¿Por qué? Porque la salvación se puede perder. ¿Cómo reprendía a los Gálatas? Gálatas estúpidos les dijo. Así les dijo. En Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 5. Dice, ¿por qué se han dejado engañar? Y se han querido pasar a otro evangelio. Es más, lo voy a leer porque al rato van a decir que Valentín los anda maltratando. Gálatas capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Les preguntaré solo esto. ¿Recibieron el Espíritu por haber predicado la ley o por haber aceptado la fe? Tan estúpidos son como para empezar con el Espíritu y terminar con la carne. Haber experimentado inútilmente favores tan grandes, pues habrían sido en vano. ¿Por qué se van? Les dice San Pablo. San Pablo sigue hablando en Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Me sorprende, Gálatas, que ustedes abandonen tan pronto a aquel según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio, pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Eso es lo que está pasando hoy. Y muchos se van deslumbrados, que dicen que por los milagros, que dicen que porque allá sí hay poder, allá sí hay el poder de Dios, cuando no saben que en las Sagradas Escrituras nos está, desde hace ya 2000 años, nos están corrigiendo, nos están poniendo alertas, nos están advirtiendo. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice, al presentarte sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Ese Satanás quiere dividir. Y como no puede acabar la iglesia, porque hay un candado, hay una palabra poderosa de Dios que dijo que ni los poderes del infierno la podrán vencer. Y al no poderla vencer a esa iglesia, ¿qué creen que hace Satanás? Divide y hace otras iglesias, para que no sepas cuál es la iglesia verdadera. Y sí que le ha funcionado, porque hoy ya son más de 45,000 sectas que dicen ser la verdadera y con la misma Biblia. Dice, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor a la verdad que los habría salvado, por irse engañados tras de esos milagros, poderes y prodigios, pero que los hace el enemigo al servicio de la mentira. Eso es lo que nos previene, lo que la Biblia nos advierte, igual como en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13. En realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Y por allá van atrás de ellos.
Entonces Cristo quiso dejar un orden, una iglesia, una institución. Y tú eres Pedro y yo edificaré mi iglesia. ¿Quién es el constructor? Allí lo está diciendo en Mateo 16, 18, 19. Cristo es el constructor, porque dice, yo edificaré sobre ti, Pedro, que eres la roca. Porque en Juan 1:41, 1:42 le cambió el nombre a Pedro. Pero allí no supo por qué. Hasta en Mateo 16, 18, 19, supo por qué. Porque le dijo, a ti te daré este poder, este encargo, porque tú serás el cimiento. ¿Por qué le dijo el cimiento? Porque sobre él edificaría la iglesia. Y le dio una tarea. Vamos a verla. Esta tarea de la cabeza de la iglesia. Toda aquella iglesia que sea liderada por Pedro, en este caso por un sucesor de Pedro, esta es signo de que es la iglesia de Cristo. Porque claro está que Cristo sabía que Pedro iba a morir, porque es humano, incluso ya estaba viejo. Pero que en la iglesia hay sucesión apostólica por medio de la imposición de las manos que transmite el Espíritu Santo y el poder de Cristo, legítimo, cronológico, ininterrumpido en una línea del tiempo. Es histórico. Ya van Pedro, Lino, Anacleto, hasta el Papa Francisco. Número 266, línea ininterrumpida. Eso solo la Iglesia Católica lo tiene. Investiga año tras año. ¿Que hubo papas corruptos? Sí. No uno, varios. Pero que nunca predicaron doctrina torcida. Sí. Y ahí se cumplió lo que en Juan 16:13 dice. Tendría muchas cosas que decirle, les dijo Cristo, a esa iglesia primitiva, pero no lo comprenderían. Cuando yo me vaya, les enviaré al Espíritu Santo, y Él los guiará a la verdad plena. Y eso Cristo lo ha cumplido al pie de la letra, a costa de la debilidad de los seres humanos a quien los ha puesto como sucesores de ese primer apóstol que es Pedro. En su vida personal, en su vida privada, hubo muchas fallas, pero en cuestión de doctrina y de fe y de moral que se predica, que se sostiene, incluso que está escrito, toda la doctrina de la Iglesia Católica está por escrito, toda, en el Catecismo de la Iglesia Católica. No se contradice, desde el siglo I al siglo XXI. ¿Sí darán cuentas ellos? Sí, pero la Iglesia es de Cristo y Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él alimenta y la cuida, dio su sangre, es su esposa, como lo dice en Efesios 5:31. Entonces, ¿cuál es la misión de Pedro? Ahí está, la jerarquía, la cabeza, el orden. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Dice, Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Cristo se dirigió a Pedro y le dijo, Simón, Simón, mira que Satanás quiere atraparte como león rugiente buscando a quien devorar. Y ya les echó el ojo a ustedes, dice. Ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, o sea, a los 12 apóstoles. Pero ¿qué le dice Cristo en el versículo 32? Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo. ¿Y a los demás qué? ¿Que se los coma el tigre? Pues esa es la misión de Pedro. Y esa fidelidad de Cristo es eterna, es para siempre. Yo rogaré por ti, Pedro, por ti, cabeza, piedra de la iglesia, por la que yo voy a construir para que tu fe no venga abajo. Y fíjense, ¿para qué Cristo va a orar por él? Para que su fe no venga abajo.
Y los demás que supuestamente quedaron a la deriva, porque Cristo no dice voy a orar por todos, dice voy a orar por ti, que supuestamente quedaron aparte, escuchen. Y tú, le dice Cristo a Pedro, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Entonces, el encargado, Pedro, es fortalecido por Cristo. Y a su vez, Pedro va a fortalecer en la fe a sus hermanos. Esa es la tarea del Papa. Esa es la tarea del vicario de Cristo. Es la tarea de Pedro. Esa es la tarea de nuestro Padre espiritual. Esa es la tarea del sumo pontífice, como le quieras llamar. Pero es el líder por excelencia, cabeza visible, porque la cabeza invisible, la cabeza suprema, el sumo sacerdote es Cristo. Pero él, si quiso dejar una jerarquía, tú y yo, ¿quiénes somos para decir que no nos parece? Porque en 1 de Corintios, capítulo 12, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 27, dice San Pablo, ustedes son el cuerpo de Cristo, es decir, ustedes que están escuchando y yo, somos iglesia, conformamos el cuerpo de Cristo. Y cada uno en su lugar es parte de Él. Y tú no tienes que sentirte menos, porque no eres párroco, porque no eres obispo, porque no eres presbítero, porque eres un laico. ¿Qué dice la Biblia? Ustedes son el cuerpo de Cristo. Y cada uno en su lugar es parte de Él. Tú en tu lugar sirve a Dios donde estás tú, en tu estado de vida, soltero, casado. Allí sirve a Dios. Sírvele. Si eres presbítero, sírvele a Dios. Si eres obispo, sírvele a Dios. Si eres religioso, religiosa. Si eres padre de familia, en tu trabajo, sírvele a Dios. Cada uno en su lugar, dice la Biblia. 1 Corintios 12, 27. Y el versículo 28 dice, en primer lugar, no es que la Biblia haga discriminación, sino que la Biblia es clara. Y la Biblia no se anda con vueltas para decir, y en primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. Esos en primer lugar. Porque si esos no están fortalecidos, no fortalecerán a los demás. Porque si las bases no están fuertes, ¿cómo se va a edificar el edificio espiritual de Dios? A ver, explíquenme. Por eso la Biblia dice, en primer lugar los apóstoles. Esos que Efesios 2:20 dice que son las bases. Esos que Mateo 16:18 dice que tienen una cabeza, los 12, y esa es Pedro. Y que sobre esa piedra edificará Cristo la iglesia. Para los que dicen que yo me voy porque yo en primer lugar, donde vea milagros, yo ahí me voy. Pues estás equivocado, porque la Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 28, en primer lugar no son los milagros, porque si has ido corriendo atrás de los milagros, esa sí es la iglesia verdadera, porque sí hay poder. No, donde se vea el orden de Dios que Él quiso, pues yo voy para allá. Donde haya una jerarquía, donde haya una cabeza, no un desorden. Vean en cada esquina cómo hay changarritos de sectas, una aquí, otra por allá, y cada una predica una cosa distinta. Y son 400 metros de diferencia, 200 metros, 1 kilómetro. Pero en la iglesia que fundó Cristo, las lecturas de la Biblia del día de hoy en la Sagrada Eucaristía son las mismas que en Estados Unidos, que en el sur de América, que en China, que en Europa, que en Asia, que en Guatemala, que en Guatepeor. Donde sea es la misma, porque estamos cumpliendo el mandato de Cristo. Mateo 28, 19. Vayan por todo el mundo. Y eso se ha cumplido en la Iglesia Católica. Vean aquí, en una esquina, evangélicos. En otras 3 cuadras hay otros evangélicos que no se pueden ver. Y que si se ven, cada uno predica cosas distintas. Unos dicen que no hay problema
poner un nacimiento. Ahora en diciembre, la imagen de la Virgen, con los borreguitos y eso. Y otros dicen, no, eso es idolatría. Porque unos sí entienden y otros no entienden lo que es idolatría. Unos dicen que una imagen es un ídolo, cuando no lo es. Porque si no cargarían billetes en la bolsa, porque ahí tiene imágenes. Y sí, esos sí son ídolos, porque son serpientes emplumadas de los aztecas, de los olmecas, eso sí, pero esos no me los toques. Y tienen imágenes. Y si en la Biblia dice que hay que quemarlas, quémalas. Y en el billete de 200 traes una monjita y que está muerta y que es santa. Y tú dices que no crees en los santos. Y menos en los de la iglesia católica. Porque esa es la iglesia falsa. Y traes billetes de 200 en la bolsa y bien que los quieres. Y traes uno de 50 con un sacerdote que es Morelos. Sacerdote católico. Y ese sí lo quieres. Son imágenes. Y a la vuelta traen las pirámides e ídolos aztecas. Eso sí los quieres. Esas son las contradicciones por no conocer las Sagradas Escrituras. Entonces, cada uno en su lugar. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Y si hay maestros, hay discípulos, porque el maestro enseña. Y hay otras personas que son enseñados. Y en otras iglesias te dicen, aquí nadie sabe más que nada, aquí cada quien lea la Biblia e interprétela a su manera. Cuando eso está prohibidísimo por la propia Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Prohibido leer la Escritura de manera personal. ¿Por qué? Porque segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16 en adelante, dice que los ignorantes y los extraviados tuercen las Escrituras para su propio daño, para su propia perdición y para los que los escuchan. Ese es el gran peligro. Y que aún siendo un gran peligro, no lo ven así. Más bien alaban que no están en la iglesia, que se han ido. Lo festejan, lo celebran, cuando es un pecado gravísimo, mortal, porque pierdes la salvación. Quisiera que esto lo hubiera inventado yo, lo que estoy diciendo. Así todos dirían, salvación, son inventos de Valentín. Pero resulta que no, porque en segunda de Juan, capítulo 1, porque es el único que tiene, la segunda de Juan, versículo 9 dice, el que se aventura y no permanece en la doctrina, esa doctrina que te enseñaron tus papás, tus abuelos, no permaneces, te aventuras y no permaneces en la doctrina de Cristo, ese no posee a Dios. Ahora el que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Y en el versículo 8 dice, tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. Están trabajando, sí, pero fuera de la iglesia, y van a perder el fruto de su trabajo. En vano, casa por casa, y en vano. Es tristeza por desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Por eso Dios quiso dejar un orden. Y cuando dijo Él en Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Y lo vamos a leer aquí en Juan capítulo 10, versículo 11 en adelante. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y el asalariado no es el pastor, dice, así el asalariado no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir el lobo, huye, abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. Eso es lo que ha pasado en la iglesia, se han dispersado, se han salido. Dice, tengo otras ovejas, dice en el versículo 16, que no son de este rebaño. Ya la Biblia ya sabía, ya estaba escrito hace 2000 años, que hay otras ovejas que se dicen ser cristianos, que se dicen creer en Cristo, pero son esas que cuando se predica la palabra de Dios tal y como es, abandonan a Cristo. Y se dicen ser cristianos, pero fuera de la doctrina de Cristo. Juan, capítulo 6, versículo 66. Después de escuchar ese lenguaje que era muy duro, en el versículo 60, dice, nosotros nos vamos. Y se fueron y lo abandonaron. Cristo dice, no me importa que se vayan
pero que después de conocer la verdad, y él les predicó en todo el capítulo 6 de San Juan, pero en el 66, en el versículo 66 lo abandonaron. Lejos de decirle a los apóstoles, pero ustedes no se vayan, en el 67 y en el 68, dijo, ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? La puerta está ancha. Pero Pedro, el jefe, dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esas ovejas que se fueron, esas ovejas que se salieron de la iglesia, dice Cristo, tengo otras ovejas que no son de este corral, a esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Ese es el querer de Cristo. Por eso estoy predicando cada miércoles aquí y en otras partes. Por eso este mandato no lo he hecho a la basura, no lo he hecho en saco roto, sino que les he querido predicar, pero bíblicamente. Escuchen, vean, saquen conclusiones, ya están grandes. ¿Cómo es que estamos escudriñando las Sagradas Escrituras de manera exhaustiva? Cada cosa que les digo, cada cosa que les explico, les doy una cita bíblica, les doy un fundamento bíblico. Para aquel que lo quiera creer, lo crea. Por eso yo no peleo, por eso yo dialogo. Y el diálogo es el que la Biblia, misma Biblia nos lo recomienda. Escuchen, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, buen pedagogo, que enseñe bien, paciente en las incomprensiones, reprenderá a los rebeldes con dulzura. Eso sí, quizá Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad, liberándose de los lazos del diablo, que los tiene sometidos a su voluntad. Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que está pasando, porque se van tras los milagreros, se van tras aquellos que hacen señales y prodigios, pero que eso lo hace también Satanás y que se viste de ángel de luz para engañar incluso a los propios elegidos. Lo dice la palabra de Dios. Así que Dios, el constructor que es Cristo, sí quiere después de fundar su iglesia, edificarla. Mateo 16, 18. Sobre ti, Pedro, que eres la roca fundamental. Y yo soy la cabeza. Cristo es la cabeza. Cristo es la piedra angular. Pero dejó a Pedro como piedra. Sobre ti edificaré de mi iglesia, dice. Y vemos cómo Cristo, después de que se fue, siguió actuando a través del Espíritu Santo, pero a través de los apóstoles. Siempre a través de una persona humana débil, pero con un encargo de Dios. Pero no lo soltó con el encargo a la deriva con su propia debilidad, sino que Cristo le prometió fortalecerlos. Como lo dice en Juan capítulo 14, versículo por ahí en el 26, por ahí en el 16, 26, dice, el Espíritu Santo les enseñará y les recordará todo. Juan 16, 13, el Espíritu los llevará a la verdad plena. En Romanos capítulo 8, versículo 26, somos débiles, pero el Espíritu viene a nuestra ayuda. Y entonces Pedro, con ese Espíritu prometido, y que Dios es fiel y que cumple, es fortalecido. Y Dios, a través de esa cabeza visible que es Pedro, su vicario, el que le encargó la iglesia, actúa en el nombre de Cristo. Por eso él es el primer predicador de la palabra de Dios después de Cristo. Cuando ya no está Jesús, él predica. Escuchen Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 5. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Ahí está, una congregación de todo el orbe, de todo el mundo. Todo. Vayan por todo el mundo y enséñenles todo. La palabra todo se repite en la Biblia, que en griego todo significa católico. Católico es una palabra griega, pero que en español quiere decir todo.
Por eso cuando te digan, ¿dónde dice la palabra católico en la Biblia? Está llena de eso. Está llena de eso. Vayan por todo el mundo. Aquí dice, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Entonces, a esas naciones, después de que Pedro y los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, entonces Pedro les dejó la cobardía. Ese apóstol ignorante, pescador, ese apóstol cobarde que negó a Cristo, ahora con el Espíritu ya no es cobarde, ya no es ignorante, sino con la sabiduría de Dios hace que se conviertan 3,000 personas en Pentecostés, sin contar mujeres y niños. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Ahí está, versículo 47. Ahí está cuando dice que se convierten 3,000 personas. Entonces Pedro, con los 11 a su lado quiere decir que lo respaldan, que están de acuerdo con lo que él diga, que están construyendo la iglesia en el nombre de Cristo. Dice, se puso en pie y alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. Y empieza la predicación de Pedro, con el poder ahora del Espíritu Santo, como encargado de la iglesia, en el cual Cristo iba a edificar, acuérdense, y lo cumplió. Porque ese que estaba hablando, ya en el versículo 37, hubo personas que lo escucharon, y esas 3,000 personas, sin contar mujeres y niños, dijeron en el versículo 37 del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, dice, al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó. Entonces ahí empieza a hablar Pedro y les dice, arrepiéntanse y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, no solo para los adultos al bautismo. Dice, y también para todos aquellos a quien el Señor, Pedro está claro, quién es la piedra angular, quién es el que edifica, a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar, aún esté lejos. Y fíjense lo que dice el versículo 41. Los que acogieron la palabra de Pedro, ven, la palabra de Pedro, ya no de Jesús, pero ya entendemos que es con el poder de Jesús, que es en el nombre de Jesús. Fíjense lo que sucedió en la iglesia primitiva, los primeros 3,000 conversos, los que acogieron la palabra de Pedro, del jefe, se bautizaron. Y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Y en el versículo 47 dice, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor, fíjense, aquí empieza Cristo, aquí ya no estaba Jesucristo en la tierra, aquí ya había ascendido a los cielos. Pero cumple su palabra de edificar, porque Cristo es el constructor. ¿Sobre quién? Sobre Pedro. Y ahí está Pedro actuando. Dice, el Señor agregaba, cada día agregaba, construía sobre la roca de Pedro a la comunidad, a los que se iban salvando. Y esa comunidad era la iglesia de todo, se repite la palabra, es decir, la iglesia católica, la iglesia universal, que es para todos. Y en esa iglesia católica, en esa iglesia primitiva, no solamente podemos decir que era apostólica, sino como lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, que además de que que estaban ahí los apóstoles, estaban las mujeres, pero había una importante, y era María, la madre de Jesús. Es decir, que esta iglesia que fundó Cristo, no solo es apostólica, sino que es mariana. Así que esa tarea de Pedro, esa tarea de ordenar la jerarquía de la iglesia, está bien fundamentada en las Sagradas Escrituras. Pues en San Juan, capítulo 21, versículo 15 en adelante, dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Jesús contestó, Pedro contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos.
¿Quién es el que apacienta a los corderos? El pastor. Ese es el pastor. Entonces, cuando dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor, dijo Cristo. Ahora le está diciendo a Pedro, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo por segunda vez, cuida mis ovejas. Y por tercera vez, en el versículo 17, dice, apacienta mis ovejas. Así que dejó a Pedro como pastor de la iglesia. Y esa sucesión apostólica, en Hechos, capítulo 8, versículo 18, dice que se transmitía a través de la imposición de las manos. Pues a través de la imposición de las manos de los apóstoles, se transmitía el Espíritu Santo. Incluso un apóstol muy importante que no anduvo con Cristo, pero que se hizo apóstol a través de la imposición de las manos de los apóstoles. Que no se hizo apóstol, no se autonombró apóstol, como muchos que se autonombran apóstoles, que nomás se aprenden 5 o 6 citas bíblicas y ya dicen que son pastores. Les preguntas, ¿quién te impuso las manos a ti? Va a decir que nadie, que él se autonombró. Cuando mucho va a decir fulano de tal. Y si a fulano, ¿quién se las puso? Y vas a encontrar que no tiene ningún origen apostólico y que son engañadores y charlatanes. A Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo de 2 al 3, dice cómo se hizo apóstol a través de la imposición de las manos. Y Pablo, a su vez, habiendo recibido el Espíritu Santo por la imposición de las manos, como lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18, él también le puso las manos a Timoteo. En segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice que cuides el don del Espíritu Santo que se le fue dado por medio de la imposición de las manos de Pablo. Y a su vez, Timoteo ahora ya podía imponer manos, como lo dice en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Y en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 22, dice cómo todo el colegio de los apóstoles impusieron las manos. Hay sucesión apostólica, hay jerarquía en la iglesia. Quien quiere romper ese orden, quiere romper con Cristo. Así como cuando San Pablo perseguía a la iglesia de Jesús. Pero Cristo dice, no, me persigues a mí. Porque el que persigue a la iglesia, persigue al mismo Jesucristo. Porque dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces sabemos que hay una iglesia, que hay un orden, que hay una jerarquía, que hay apóstoles. Así como lo dicen Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, que esos pastores que sí hay en la iglesia tienen nombre y son obispos. Ve, investígalo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Sí hay pastores, pero tienen un nombre y son obispos. ¿Dónde encuentras tú obispos? ¿En cuál iglesia? Saca tus conclusiones. Hoy hemos estudiado este tema tan importante que no le damos fin porque en 50, 60 minutos no se puede. Pero te digo hoy que tenemos otra cita. Por lo pronto te digo gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Dios te bendiga y te guarde.